Bien, pues si quieren, el centro del Carrasco Figueroa sube. Hola, muy buenos días, chicos y chicas. Venimos de 10 Carrasco de Figueroa y venimos a hablar sobre Don Bartolomé y el proyecto que hemos realizado. Comenzaremos con el índice, que es la parte histórica. Comenzaremos también con la biografía, el contexto histórico, lo que viene siendo la obra importante y la popularidad del autor. Luego tenemos la otra parte práctica, que es la fotogrametría digital, y nos encontramos con tres fases. La primera fase es el diseño del proyecto, la segunda la toma de fotografías y la tercera fase el proceso y el modelo de la fotografía. Y para finalizar, el resultado de la bibliografía. Y ahora le tengo con mi compañero Santiago. Buenos días, mi nombre es Santi y les voy a presentar la bibliografía. La bibliografía de Don Bartolomé Carrasco de Figueroa. Nace en 1538 en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. En 1553 viaja a Sevilla y se forma en letras y teología. 2 años después amplía sus estudios en Portugal. Se ordena como sacerdote en 1558 y vuelve a establecerse en Las Palmas de Gran Canaria en 1569. En 1610 fallece. Bueno, ahora la parte que vamos a mostrar es lo que es el contexto histórico, que fue la primera parte. Hay 2 contextos históricos, lo que es el contexto del siglo donde vivió don Bartolomé Carrasco de Figueroa, que sería el Renacimiento, y el siglo XIX, que fue el siglo en el que se elaboró lo que es el busto, que hoy día se encuentra en lo que es la plaza que lleva el nombre del autor, enfrente del gabinete literario. En el siglo XVI, España será lo que es la primera potencia mundial, tendrá una gran hegemonía, en donde Carlos I y V de Alemania y su hijo Felipe II serán los reyes en esa época. Habrá una fuerte jerarquización social y la Iglesia tendrá un gran poder en lo que era en su forma de reflejada en la Inquisición, pero se va a ver contrapuesta con las corrientes que fueron, la más importante fue la del enanismo, impulsada por el filósofo Erasmo de Róterdam, que defendía una religión libre de superstición pura, íntima y personal, lo que más tarde se vería lo que es con una revalida, con una disputa con lo que es el rey Felipe II. Va a haber una obsesión con la limpieza de sangre, el concepto caballeresco y renacentista del honor empieza a degradarse en lo que era el siglo XVI y empieza a coger importancia la figura del hidalgo en el siglo XVII. Pasaremos ahora a lo que era el contexto histórico de lo que es el siglo en donde se elaboró el busto de don Bartolomé Carrasco de Figueroa, que se vería dividido en varias etapas importantes, que fue el reinado absolutista de Fernando VII, añadiendo el reinado de Isabel II de 1833 al 66, que, como vemos aquí, serían los enfrentamientos entre absolutistas y liberales, lo que provocaría más tarde la Primera República Española. Pero uno de los hechos más importantes fue lo que es la elaboración de la primera Constitución en el año 1812 en Cádiz, conocida popularmente como la Pepa, y aquí tenemos la imagen de Alfonso XII, quien fue el que restauró lo que es el sistema de la monarquía en España, y uno de los hechos más importantes que fue lo que terminaría con una gran crisis española fue el desastre del 98, que aquí podemos ver la imagen de la regente
María Cristina de Habsburgo, y en donde los Estados Unidos de América tendrían un papel clave para que España perdiera lo que eran las últimas colonias que les pertenecían, que eran Cuba, la más importante es Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Ahora les dejo con mi compañero otra vez, Santi. Yo voy a hablar de una obra cumbre que realizó don Bartolomé, que se llama Templo Militante y se divide en 4 tomos, entre 1602 y 1614. Como anteriormente dije, él falleció en 1610, así que su 4º tomo se editaría después de su muerte. Esta obra es un santuario cristiano escrito en verso y se popularizó a principios del 17. Y como obra inédita, la de Brújula, colección de versos Propositón. Esta se le va a dar la celebridad en vida. Y lo que es más conocido de este autor es por, aquí como hemos destacado nosotros, ha sido lo que es él empieza a cultivar lo que es el verso del Drújulo, en el cual fue su máximo exponente y recibe la admiración de grandes escritores de la época, que fueron Miguel de Cervantes y Lope de Vega, y tendría una gran influencia en lo que era el gran escritor del siglo de oro, que fue Luis de Góngora. Más tarde, en 1580, fundaría lo que era la Academia de las Artes, en donde atraería un gran número de artistas a nivel nacional y como a nivel internacional. Sobre todo, también se le conoce por su papel muy importante que tuvo en lo que era en la defensa que tuvo la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria contra los ataques de los corsarios Francis Drake, como vemos en las imágenes, sería por el sur de la isla, en el castillo de Romeral, y por Peter van der Boe, que sería en lo que era, como vemos en la imagen de la derecha, sería lo que era por la zona de la isleta, la zona de Veguero. La plaza de Cairasco tendría una importancia bastante, ya que gracias a ella pues hemos realizado este proyecto. Aquí en el siglo XIX se creó en primer lugar un busto de yeso en el cual los habitantes de la ciudad pues tendrían una opinión un poco surrealista sobre lo que era el busto, ya que en aquel entonces se pensaba que era un busto un poco feo para lo que era el arte en aquella época, y lo que se decidió fue crear una copia al italiano Paolo Trisconi y a Di Fernando en mármol, y fue traída un tiempo después. Esta plaza fue restaurada en agosto de 2013. Aquí tenemos una imagen de lo que es la plaza en el siglo XIX, final del siglo XIX, principio del siglo XX, en donde podemos ver lo que era la civilización de la época, donde estarían donde aquí más o menos sería donde estarían localizadas frente del gabinete literario el busto de don Bartolomé Cairasco de Figueroa, y destacar también que en el busto se pueden apreciar lo que es las obras importantes de lo que es el autor, que era el Templo Militante, y varios honores que se le hicieron. Ahora les dejo con mi compañero Jorge, que les va a explicar el taller de fotogrametría. Muy buenos días, mi nombre es Jorge, como ya había dicho mi compañero Pablo, y vengo a hablar del taller de fotogrametría digital modelado de la historia. Este proyecto es realizado por el profesor Fernando Toscano Benítez el 14 de febrero de 2017.
en la que expone diferentes puntos de vista, las reflexiones en relación a nuestra cultura y en nuestro entorno, concluyendo con el visionado de la colección Gran Canaria Cultura Explorer. Lo relativo del hombre en relación a su necesidad de expresarse gráficamente, y fue eminentemente práctico a la hora de explorar las posibilidades del software Photoscan. Y ahora les dejo con mi compañero Jorge. Nuestro proyecto constó de dos fases. En la primera fue el diseño del proyecto, que constó de tres puntos. El primero fue modelar tridimensionalmente el busto de Cairasco con una técnica específica con la obra de arte. El segundo fue presentar los resultados en forma digital. Y el tercero, la recopilación de información tanto de la persona de Cairasco, así como toda aquella de manera conjunta mediante tecnología web. Vale, en la segunda fase sería la toma de fotografía, en la que se realizó un anillo de circulares en torno al busto. A poca distancia cada imagen de su antecesora y consecutiva, de manera que cada dos imágenes tenían en común un recubrimiento. Se montó la cámara mediante el mástil, sobre el mástil, a dos alturas, aproximadamente 5 y 10 metros de altura. Se tomaron 16 fotos obtenidas en las estaciones de la 1, 3, 5, 7, 11, 13 y 15. Obtuvimos 32 imágenes con un trípode de 16 posiciones distintas a dos alturas diferentes, pues formando dos anillos a distintas alturas, y 16 con mástil desde 8 posiciones a dos alturas distintas. Aquí se puede ver todas las tomas que hemos realizado. Por último, la fase del proceso y el modelado de la fotografía. Principalmente lo que hicimos fue reagrupar las imágenes que obtenimos en dicha zona, la Plaza del Cairasco, lo reagrupamos, y lo que hicimos con el software Photoscan fue alinearlos para tener unos puntos de referencia en la que se podía observar la fachada de la zona y del busto. Luego recortaríamos la parte interesada, que será la del busto del Cairasco de Figueroa, obteniendo puntos para obtener una nueva densidad de puntos, en la que se puede apreciar en la primera imagen que se ven unos puntos inexistentes, que lo corregiremos con las máscaras. Que las máscaras lo sirven para ayudarnos a recopilar el volumen de información, para progresarlo y así facilitar la triangulación de nube densa de puntos y obtener el modelado. Ahora podrán observar el modelado de Cairasco de Figueroa. Ponlo despacio porque es muy denso. Ahí. Y con la rueda te puedes acercar. Pero no te acerques mucho. Con el botón derecho puedes encuadrarlo. Arrastra con el botón derecho. Sí, sí. Ahora con el botón derecho pincha y arrastra y lo podrás encuadrar si quieres. Ahí. Con la rueda es el zoom para acercar. Pero es muy denso, pesa demasiado. Y el tiene su propio. Sí, es que no lo hablan de tener que haberle bajado ningún día. Vale, chicos, y esto es una imagen de lo que es San Bartolomé. Vale, y ahora para finalizar la exposición, quería agradecer al profesor Fernando Toscano Benítez y al profesorado del Cairasco de Figueroa y a mis compañeros
de dichos cursos.